you're recording, I'm recording too. Okay. Yes. Well, related to the theoretical framework, mm, let's say this. What I advise you is to create categories, right? So if you create these categories, Mhm. you're going to have some like a set of or a group of variables that you're going to start to decipher, right? And then you're going to start mix them all over them, right? Example. Let's say my variable is going to be auto production, right? So that is going to be my group. Then I'm going to define Mhm. what auto production is, the way in which auto production is developed, right? Let's say that. Mhm. And after that, we're going to start categorizing all the variables inside that big category. Example, fluency, let's say diction, let's say discourse development, right? Um yeah, so maybe like that. So that is why the information uploaded in the group of linguistics literature discourse analysis could be kind of useful for you to look for some authors related to that, right? So if you're going to be interested on the part of how to create the discourse, right? But I think that belongs to Lina, right? That is going to be kind of useful for Lina, the part of discourse and discourse development, discourse creation, and discourse organization, right? Because that is going to be one part related to the C1 level. Okay, but back to the issue related to Gina and Alex. So, for example, you're talking about the what is going to be the other category? Gender. Gender impact. Yeah, gender and learning styles, Ah, maybe. okay, so that sounds better. So, gender and learning styles. So, for example, Mhm. you can get maybe a category related to some studies, related to, for example, these schools mm, that were working some like 10, 20 years ago. No, more than that. Mhm. Let's say 30 years I ago, in I which there found was some one what? I found some recent studies that were published Hmm. in, well, last year, for Hmm. example, last year and in 2011. Okay. Sounds good. Yeah, you can include that. So if you're going to find the theory that is going to support your project, right? So as I was saying, for example, like 20, 30 year ago, there were some like this uh, unique sex schools, some like a male schools and female schools, right? So for example, Mhm. there exists today, for example, here in Pamplona, well, I say here because I'm here right here in Pamplona. For example, this high school that is called La Presentación, right? So it remains Sí. as a female school, right? So no matter that it's going to be, ouch, that is going to be basic school, elementary school, or high school, right? So that is going to be a one unique sex school, right? So we can use that information. So for example, if, for example, the way in which the formation or the education or the teaching process is going to be focused to only one group related to the sex, right? To the, well, not sex, the gender, right? So in this case, for example, if there's going to be any kind of differences related to teaching male and teaching female, right? So, for example, back in the day, I remember that there was this kind of schools that was normal para señoritas, normal para varones, right? So there must be any kind of situation, or there must be any kind of, how can I say this, instructions about if that worked or not, right? So I remember this, for example, Colegio Rosario here in Pamplona. Long ago, it was I forgot the name of this in English. In Spanish, it's called internado, right? And it was just for female, right? So they lived there and they studied there too. Found it. A boarding school.
right? So you can find maybe information related to boarding school for male and female, and if there were some differences related to the learning styles, related to the teaching styles, and related to anything related to the cognitive process, right? Okay. So that's it. And you can talk about mixed schools, right? So, mixed schools, male and female at the same time. So that can Okay. give you maybe more ideas to nourish your theoretical framework. Okay, teacher. Okay? Okay, Thank, before thank starting you. with the theory, the long part of the theory, I'm going to give you a lot of documents that I have found. Well, not a lot of, but very precise documents. Um, I would like to ask, for example, if you have some questions related to the way you're designing your theoretical framework. So if you have those questions, please ask them. Remember that this class is video recorded, so I think tonight I'm going to upload it. Okay. No questions related to your theoretical framework? Categories, variables to be included? Yes, teacher. Sandra? Can we organize the theories for years? Yes. Can we organize the what? The theory with what? Sorry. About the For each for theory for years, I mean, start with the oldest and finish with the newest theories, Mm, yes and no. or how organize the Okay, you can organize it or chronologically, but talking about the variable, right? So, for example, let's say you're going to talk about anxiety. Okay, so let's do a chronological review on how this anxiety has been seen all over the years, right? But you're going to talk about, so for example, you're going to prioritize the order while talking about some like what is going to be the most important factor, and then you're going to start to subdivide that factor. Example. So we have, for example, foreign language anxiety. Then we have, I don't know, I'm going to try to invent anxiety, classroom anxiety, or you're going to get the biggest chunk, right? So for example, there's going to be just anxiety, then foreign language anxiety, classroom anxiety, and you're going to start defining all those issues. Then you're going to be back to foreign language anxiety, and then you're going to start about something related to nervousness. Um, Give me a second. Something related to then maybe we panic, can see. right? I don't know. You're the experts in that field. So you're going to my way of Yeah, advice or or my maybe advice is going to be let something me related to organize all the terms, right? All the aspects are going to be organized at an important way. No, at a prioritized way, right? So at a hierarchical issue. So the most important is going to be the biggest one or the most general, and then you're going to start to subdivide that or specify the topics. The last one needs to be the most specific, right? So the first one needs to be the most general, right? So in that way, everything is going to be organized and everything is going to be linked, right? So why? Because if you're going to work with that, then at the end you can go back to the most general issue and you can conclude that section, right? So in that way, everything is going to be understood, everything is going to be comprehended, right? And everything is going to follow the sequence. Say hi. Now you're here. Hi. Right? okay, teacher. Yes. And for each variable, do we have to
Give a short definition, the way in which it's developed, and then categorize them with our periods. Okay, the definition, yes, yeah, what you say is right. So a short definition, But uh, I mean, what for each one of them, you have to do the same thing. yeah, yeah. So for example, what they're going to do in a practical way is going to be this. For example, number one, you're going to give a broad definition about that, but most importantly, you're going to be focused on the way this is going to be developed, right? So how the theory is going to work itself. The definition, for example, what is oral production? So the oral production is going to be the definition. Is going to be one of the aspects related to the speaking part or the speaking skill in which the speaker needs to read and prepare a topic before sharing his or her knowledge at a public. That's the definition, right? Based on what? Based on the Common European Framework of References. Based on one, Brown 2001. That's it. But if I'm going to talk about the theory, so what I would like to do, or what I will do, is going to be the following thing. The theory related to oral production is going to be defined into two variables. Number one, the one that is going to be explained related to or based on the Common European Framework of References, and the section about those activities or those sets of activities that need to be developed for the students to be aware how to produce at an oral way. On the other hand, we're going to use or state some issues from Brown 2001 related to this part, in which there are going to be some specific factors about the act of speaking, and from then there's going to be there's going to be some specifications about the oral production. For instance, we need to take into account something related to the language acquisition and some other factors related to the way in which this oral production or the oral part is going to be um, promoted, developed, right? I'm going to end here there. So in that way, you're explaining that beyond the concept, there's going to be a theory that explains the beginning, the middle part, and at the end of that theory, right? By using what? By using lots of others. So I used over there Brown, I used the Common European Framework, but beyond that, I was trying to use some things related to crashing, right? Now, if we're going to talk about the pedagogical issues, for example, how to learn that, we need to go and see maybe Chomsky, right? So we're going to see these authors, these powerful authors, for them to give us one big idea on what to do, how to do it, and how to state that. Okay, so it's not just giving the definition. The definition is going to be just for the conceptual framework, but here we're going to give some like the definition, a short definition, in order to what is this? In order to introduce the whole theory beyond the definition. Got it? Okay, Alex, is clear your doubt? Yes. Okay, thank you. Juan Carlos says, teacher, how to link in a correct way our variables, for example, in the last paragraph, theoretical framework. Second, can we use old studies and mix them with new perspectives or authors' ideas, just new studies? Three, my micro doesn't work. Oh, well, okay, not to work. Okay, number one, how to link it. Okay, as I told you before, there's going to be some like a kind of priorities, right? So, for example, um, let's talk about, for example, cultural issues, but we're going to talk about those cultural issues mixed with
the learning part, right? So we're going to see, for example, in which way culture is going to be defined at an educational background, because if we're going to talk about culture uh, as the term itself, there are going to be a lot of definitions that we're going to take into account. For example, we're going to use something related to the traditions, the music, the what, the dance, the food, everything over there. So is that relevant to our study? So for example, the food is going to be a kind of learning issue, or is going to be a kind of problem, or it's going to be an issue that is going to affect the learning process? Or in which way are you going to be interested on showing this cultural issue, right? So we need to be focused on that. How to link it related to our problem. So if our problem is going to be related to what? If our problem is going to be related to mm, the culture, but far beyond the culture, we're going to be focused on the teaching, learning, and educational process. So let's see the way in which the culture is affecting or influencing or providing good elements for this educational issue, right? So in that way, we're going to start working with our theory. Got it? So that's the way you need to organize it. Not just like a, okay, I'm going to create this category, and in this category, we're going to work with these elements because they're going to be related. Yes, you can work on that. But the way in which we're going to relate those variables inside a category is because we're going to try to interact with that theory, because in the end, what we're going to do is to create our own category, right? So you're going to do that. You're going to create your own category. Got it? So whether you like it or not, you're writing a book section. And that's all. Okay. So for the last paragraph of the theoretical framework, what I recommend is going to create a conclusive paragraph talking about the importance of the categories in order to explain the phenomena that has been observed or that has been taken into account. Got it? So it's going to be like that. So mixing the reality with the theory. And that's all. Number two, can we use old studies? Yes. In the theoretical framework, you can use the old studies. Why? Because those studies are part of the theory, right? Are going to be something like a subsection related to the big theory. So if we're going to talk about, for example, the language learning acquisition, and we saw that related to Stephen Krashen, right? Um, so we can work on those issues, and but we need to take into account that we can add more studies, more updated studies, in order to support that idea by taking into account our generation now, right? Remember that every 5 to 10 years, generations are going to change, and from every 5 to 10 years, there are going to be lots of, no, every 2 years, there's going to be technological advancements, right? Huge technological advancements. So that is why we need to start looking for further information for us to nurture or to upload, to upgrade, to update what we're going to set inside the theoretical framework, right? But this is going to be different for the literature review, okay? But you can add all studies. Juan Carlos, are your questions clear, or you need to ask something more? Because if you need, ask them. It's perfect, Richard. Okay. Any other question? Because I think you're experts right now in theoretical framework. So what I'm doing right now is answering to your doubts. Lina, question. I'm eager to answer your questions.
in the conceptual framework, do we have to add more than four authors? No. Or can I work with a PDF that has different definitions? Now, I don't recommend you to work with just mere definitions. Create your own definition based on the theory, right? Give me a second. Okay, so once again, so the conceptual framework right here is going to be just related to those concepts. It's like creating a dictionary, but a very good definition, right? It's not going to be something like what is order production? Is the art of producing a very good discourse in an order way, right? Yes, you can write your own definition, but by taking into account the authors, right? What you're going to do is a synthesis based on what you have already read. So for example, if you see my project, I created my own definitions, right? But basing myself on what I have found inside the documents, right? But teacher, we need to cite or not? Yes, of course, you need to cite because you're not the original author right here, right? So you need to give credit to the authors, but you're going to write your own definitions with your own words. Alex, I've forgotten this part. Could you give us a short definition? What is the difference between uh, theoretical framework and conceptual framework? Okay, guys, I'm going to share my screen. Yes, I got confused too the first time I worked with this too, because I don't know, but somebody told us that the theoretical framework and the conceptual framework are the same, and no, they are not the same. I'm going to show my my what? My project for you to see that. Okay, very good. Let's see. Okay, very good. For example, what is going to be the conceptual framework? Let's see right here. As you see it, for example, I create what is going to be the term related to oral production. Example, and I want to read. Este término es acuñado por la elaboración de un discurso dirigido a una audiencia específica, la cual involucra el uso de las siguientes actividades: lectura en voz alta de un texto escrito directamente o basado en notas, representación de un papel ensayado, hablar espontáneamente, cantar, etc. Dentro de esta estrategia de expresión, se proporcionan 5 escalas ilustrativas para el seguimiento y evaluación de la misma, las cuales son expresión oral en general, monólogo sostenido, descripción de experiencias y argumentación, declaraciones públicas y hablar en público, tomado del Marco Común Europeo, 2001, página 61. What did I did here? So, what I did here, going back for if you have some questions. So, for example, what I did over there was to get part of the information and use it with my own words, right? So, in that case, I'm synthesizing all the ideas here and I'm going to condense them into only one issue, right? Let's see, for example. Profe, Yes. profe, usted dice que nos guiemos por su tesis, sí, y yo ahí Yeah. estaba mirando, por eso le preguntaba Yeah. que cómo hacer las subvariables, Ajá. porque digamos está numerado con las normas APA y no parece que hubiera subvariables, o sea, es lo que no entiendo. Okay. ¿Sí? Well, if Entonces, ¿cómo you, for example, las subvariables yeah. de las normas So, APA? for example, I have right here
well, related to the theoretical framework, right? I created this part, right? And I said something like number one, that is going to be just this category, right? So for example, I have production, comprehension, and oral communication. That's going to be my first one. So in this part, I'm not going to define all the concepts, but I'm going to just make a precision or a relationship among the three of them. And here, for example, pedagogy and virtuality, right? So here I'm just creating groups of what? Yeah, groups of variables, categories, for me, let's say, to have a better work, right? Or for me to have a better relationship among them. So for example, if I start with this, with the first one, that is going to be just oral production, I needed to work on that. Production, comprehension, and oral communication. Okay, so for example, what I'm going to do right here is to do this. Number one, I give a little background about what could be oral production, right? So I define here, and then I start defining all the issues related to this part. Okay, so for example, we have oral production here, and then let's say I want to do this. Well, anyway, no, later on I'm going to organize it. Then I start with this part and start sub-defining that, right? These issues. And in this part, what I'm doing is going to be some like the relationship between the oral production, as I have it here, with the oral comprehension that was stated in this part, right? And then for me to have an interaction with the oral communication, right? So in this case, what I'm doing is attaching or linking the three ideas and see, for example, in my perspective, how this is going to work and how this is going to be related for me to understand the phenomenon related to the oral production, comprehension, and communication, right? So as we see right here, we're talking about all the issues related to this part. Then related to pedagogy and virtuality, right? So we're going to take into account, for example, what is going to be a full definition about what we can find inside both issues, virtuality and pedagogy, right? And then I start talking about, for example, the connection related to the three styles of web that I defined, right? Number two, the way in which the educational factor is going to have a connection, right? So I start defining, for example, what is going to be a virtual environment and a virtual classroom. Then I start adding something related to the edge of communication stated by Aparisi, but it was even more, this was what stated by Cloutier in 1979 and by the UNESCO, right? Then I start adding more information, kind of updated and not that updated information. And I focus myself on giving more ideas what could be the types of education. So here, what I'm doing is going to be some like a full conversation related to pedagogical issues, pedagogical pedagogical methodologies, and the way technology is having its connection with pedagogy, right? So in order to do what? In order to go here and talk about something related to connectivism, that is going to have the relationship between
the relationship between technology and the three most important aspects taken by Siemens and Downes right? Which were conductism or behaviorism, cognitivism, and constructivism, right? And that's all. So that's the way in which we're going to work with the theoretical framework. So we're not going to just to define the term, but we're going to see what is going to be the connection of the terms inside the category. So if my category is pedagogy and virtuality, so what I'm going to do is to link my ideas for them to work as one. So I'm mixing what is going to be virtuality and pedagogy. So for pedagogy, I was talking about connectivism. I was talking about education 1.0, 2.0, 3.0, right? And I was adding more elements related to the virtuality for me to show in which way the pedagogy and the virtuality were having their role in order to answer my research questions. And that's it. Was it clear? Not that clear? Más o menos. Pero sí. Okay. I'm gonna rephrase it in Spanish. Bueno, entonces el theoretical framework right, en este lado, lo que me va a mostrar es, uno, si yo creo categorías, como recomiendan algunos autores, es para hacernos la vida un poco más fácil. ¿Cómo así? Entonces, quiere decir de que dentro de esa categoría, las variables, que por ejemplo, como yo tomé en lo de producción, comprensión y comunicación oral, entonces es cómo estos factores van a estar relacionados entre sí para darme la respuesta de cómo una persona produce, comprende y se comunica oralmente. ¿Listo? Si yo solo me enfoco en producción oral, quiere decir que yo no voy a tener en cuenta lo que es la comprensión oral. Pero para mí sí era importante desglosar o hablar sobre la producción oral, la comprensión oral, perdón. Y la parte de la comunicación, puesto que esto también yo me estaba basando en algunos supuestos de la comunicación. Porque dejé de tercer punto la comunicación oral y dejé de primero la producción oral. Porque para mí era más importante la producción oral seguida de la comprensión oral y así darle paso a la comunicación oral. ¿Listo? Pero me seguía yo basando en las cuestiones relacionadas a la producción oral, que tienen mucho relacionado a la comunicación oral, teniendo en cuenta algunos principios de Brown que se desarrollaron ahí, como por ejemplo, acá está, acá, por ejemplo, habilidades de la comunicación oral en la investigación pedagógica. Entonces teníamos el discurso conversacional, perdón, enseñanza de la pronunciación, precisión y fluidez, factores afectivos, efecto de la interacción, hasta ahí. Ahora tenemos dificultades del aula. Eso está dentro de la parte de la comunicación. Clustering, redundancia, formas reducidas, variables lingüísticas de desempeño, lenguaje coloquial, velocidad, acento, ritmo, entonación, interacción. ¿Todo esto tiene relación con la producción oral? Claro. Porque si, por ejemplo, si yo hablo lo de la parte lo del clustering, ¿sí? Que es como dice acá, que se debe tener en cuenta que el discurso fluido se da por la forma como las frases son emitidas y agrupadas, más no acentuando palabra por palabra. Entonces quiere decir que clustering aquí es como el silabeo en español. El silabeo, por ejemplo, lo decía un profesor de la Universidad de La Sabana y un profesor de la Universidad de los Andes, no recuerdo ahorita el nombre, puede darse en uno de los casos a nivel matriarcal. ¿Cómo así? Ejemplo, cuando la mamá va a regañar al hijo y para hacer énfasis e hincapié en una orden, pues entonces le hace el acento a cada palabra. Entonces, por ejemplo, usted no me va
a la calle. ¿Sí? Eso es lo que se llama clustering. Entonces, ¿qué sería el clustering en este sentido? Que nosotros vamos a organizar el discurso a nivel cognitivo y físico, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces algo que se llama resistencia pulmonar. Quiere decir que yo desde el principio estoy diciendo mis ideas, continúo emitiendo mis ideas sin tener que estar parando y respirando entre palabras. Esa es una de las dificultades del habla. ¿Que esto afecta a nivel comunicativo la producción? Claro que sí, porque si yo estoy parando cada vez que más o menos tengo una idea en la cabeza, ven ustedes entonces cómo esto puede afectar esos patrones de comunicación. ¿Listo? Se pierde el focus en ese sentido. Entonces, ¿puedo atar eso en una categoría? Sí, sí se puede atar. Pero entonces la categoría yo le puedo poner mi propio nombre. Ya las variables tienen su propio nombre, su propia definición, pero lo que yo puedo hacer es una interacción entre autores y al final ya puedo yo decir si realmente estas categorías se unen, no se unen, ¿sí? Si por ejemplo acá tenemos, esto fue mi último párrafo y aquí es donde yo estaba eh, entrelazando todas estas ideas. Creo que está, sí, aquí la dificultad de al lado. No se me vaya, venga para acá. Carajo. Acá está. Va. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, las habilidades descritas deben ser trabajadas y reforzadas dentro del aula de clase con el propósito de que el estudiante vaya mejorando progresivamente su adquisición lingüística. Asimismo, percatarse de las dificultades que posee el inglés como lengua extranjera y de esa manera hacer un paralelo con su lengua materna para así alcanzar los objetivos propuestos por cada uno de los niveles establecidos por el marco común europeo de referencias. Por consiguiente, Brown habla de dos puntos importantes que se evidencian en el desarrollo de la comunicación referenciando a Noonan, eh, que hace hincapié en el efecto que genera el interlocutor para efectos de comunicación oral. Aquí todavía estoy hablando de comunicación oral, ya que el desempeño oral de uno de los hablantes va a ser influenciado por el interlocutor que tenga un mejor desempeño a la hora de hablar. En segundo lugar, toma como ejemplo a Richards, 1990, el cual se enfoca en dos formas en las cuales se deben enseñar la producción oral. Aquí ya metí entonces producción oral con comunicación oral, enfoque directo y enfoque indirecto. Tanto Brown como Richards aseguran que el enfoque indirecto no debe ser tomado como un tipo de enseñanza rígida, ya que los objetivos de las actividades comunicativas deben estar basadas en desarrollar diálogos de una manera libre, tratando de llevar a cabo un aprendizaje significativo por parte de los hablantes. Metí aprendizaje significativo sin querer queriendo para darle pauta a lo siguiente que sería la nueva categoría que va a ser pedagogía y virtualidad, ya que estoy terminando esta parte. Por otra parte, Brown 2001, Richards 1990, Willis 1996 y Skehan 1998 opinan que el enfoque directo solo se enfoca en hacer diálogos que estén direccionados bajo los criterios que la actividad misma tenga. Sin embargo, se debe hacer uso del aprendizaje basado por tareas en el enfoque directo, ya que no solo se centra en hacer uso de la lengua con el propósito de cumplir objetivos enmarcados dentro de la materia que se enseña, sino que estas tareas se centran en maximizar e intensificar la producción oral de una manera secuenciada y significativa. Los conceptos establecidos por Brown, Richards, Willis y Skehan en lo relacionado al desarrollo de la interacción y producción oral serán utilizados en las actividades que el investigador de este proyecto con el propósito de orientar a los estudiantes a un aprendizaje significativo y que por ende puedan alcanzar los descriptores establecidos en el nivel B.1 en lo que respecta al marco común europeo de referencias. So, in this case, what am I doing there? Number one, I'm showing the definitions and the theory related to oral production, oral comprehension, oral communication, and at the end, what I'm doing is going to be a mix or an interaction, a conversation among authors, right? So in that way, I'm showing my point of view, my perspective, and then I'm adding the context for me to see
how useful are these theories in order to understand the problem? Got it? Yes, teacher. Okay, very good. So, clear that part? Say yes, say no, but say something, but don't say that word. Don't say something. Yes? No? Yes, teacher, yes. Okay, very Yes, yes, todo el tiempo yes. good. Okay, thank you. Okay. As I can't see your faces, I don't know if you're confused, if you're not confused, if you're thinking of research, if... No, pues, profe, mire, yo ya hice algo. Bueno, ya hicimos algo con Alex también, ¿no? Okay. Pero no sabía que había que citar. Yes, of Porque como course, había we dicho need to cite. Yes, we que need to cite. Sí, pero como usted dijo que ¿cómo era? Una definición personal, pues yo pensé que era como que no había que citar. Pero bueno, entonces hay que citar. Yes. Toca corregir eso. Yeah, we have to Y cite. entonces sería como, ahora que terminemos la clase, pues trabajar esto en eso, con las ideas que nos acabó de dar. Bravo. Y Yeah. ahí vamos mirando qué preguntas Yeah. nos surgen. Pretty good. Very good. Congratulations. Yeah, that's it. Juan Carlos says, clear, but we have to reorganize some things. Yes, that's your homework, not my homework. You're going to reorganize it. I'm going to evaluate it. Ooh. Nah, it's not going to be that. If you understand the whole thing, everything is going to be easy. Okay? Cool. More questions? No, teacher. Nope. Okay, we're good. Okay, I'm going to continue with the with part of the theory related to the theoretical framework. 42 minutes talking, or more than that. Okay. Here. What is this? I'm going to show you this document, and I'm going to share it on internet. I found this information from Dr. Martin Otundo Richard. This is amazing because this is going to give you some clues related to the theoretical and conceptual frameworks. Also, I'm going to upload all this information to Edmodo for you to for you to clarify this. Okay, so well, this part now. Let's see right here what theoretical framework is. So as you see right here, I think I'm going to use my marker. Green, please. Teacher, are you sharing your screen? Yes, I think I'm sharing. I don't know. You can see? Let me see. Am I sharing my screen? I'm going to share it again. Worry not. Okay, that's it. So are you watching my screen right now? No. No. Look for my user, please. ¿Todos están viendo mi pantalla? Okay. No se ve nada. No se ve nada. A ver, otra vez. Voy a quitar esto acá. Me voy por acá. Me voy a ajustes. Todos me siguen. Ajá. A ver. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla compartida? Ahora sí. Señor. Ahora sí. Ahora sí. A ver, en el chat, ¿qué dicen? Sí. Bueno. Esa es una respuesta buena. Ahorita vemos que ese también está bonito. Bueno. Entonces les decía. Qué puto, lo tengo que llenar de agua. Entonces, as you see over there. Chicos, hagamos una cosa. Voy por agua. Lean esta partecita. Ya ustedes saben más o menos de esa parte. Lean un momentico y me demoro un minutico en regresar. No se me vayan. Okay.
Okay, sorry, I'm back. So, as you see right here, did you read? Yes, of course. Okay, thank you. You're very juiciosos. Okay, so for example, we have right here. It's a summary here of the research theory. Ay, no, esto no era así. Carajo. So here, it's a summary, right, of the features theory regarding a particular problem that is developed, tengo ese pulso horrible, through a review of previous tested knowledge of variables involved. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí. Van a ser estas variables. It identifies a plan for investigation and interpretation of the findings. Entonces, claro, a ustedes les sirven dos cuestiones. Uno, la parte de la investigación que realizaron los autores y los findings. Profe, pero es que ¿para qué yo necesito los findings? Porque ustedes van a ver si la teoría funcionó o no funcionó. ¿Sí? Pero, profe, es que ese es el estudio. Y ahí ustedes van a obtener la materia prima para crear su teoría. Así de sencillo. Entonces, que no, la parte metodológica me sirve. Claro que sí. Si usted está interesado en cómo se desarrolló, le sirve mucho. Pero es que yo solo voy a mirar en la parte del theoretical framework ¿del qué? Del proyecto. Entonces mire la parte del theoretical framework, pero mire también los findings y los conclusions para ver si esto funcionó o no funcionó. Y ya, con eso ustedes van ganados y ganadas. Listo. Ganado, ganada. Suena horrible esa vaina. En fin. Ahora dice, it relates to the philosophical basis on which the research takes place and from the link between the theoretical aspects and practical components of the investigation undertaken. Palabras más, palabras menos. Mertens, de 98, dijo, perdón. Rinitis, no corona, tranquilos. Dice, it has implications for every decision. ¿Ah? Nos contagió hasta acá. Sobre todo. Dice, it has implications for every decision made in the research process. ¿Por qué? ¿Por qué van a haber implicaciones en todas esas decisiones? Porque cada término que ustedes tomen, cada variable que ustedes tomen, quiere decir que va a dar respuesta a una parte ¿del qué? De su problema, ¿sí? Si mi problema era entender cómo se desarrollaba cómo se desarrolla la producción oral desde el punto de vista de la comunicación, ya les mostré toda esa parafernalia que yo hice. Bueno, no es parafernalia, me tomó mucho tiempo hacerla, pero ya les mostré todas las ideas de lo que subyacen dentro de lo que es la producción oral, que si yo desarrollo producción oral, obviamente ya estoy desarrollando yo mi comprensión oral. Pero ¿para qué me sirve la producción oral si no lo voy a utilizar yo dentro del punto de vista comunicativo? Entonces, hacia ahí hago yo. Entonces, ¿qué es? Producción oral, interacción oral, pero con el propósito de ¿qué? De comunicar ideas. Ahí estaba eso. Entonces, le doy respuesta a cómo se desarrolla la producción oral y qué tengo que tener en cuenta por si hay errores en la producción oral y cómo abordarlos. Ya miré los autores, ya les mostré como unos 5 autores y ellos a mí me dan la idea de qué debo hacer. Que funcione o no a los estudiantes es una cuestión, pero ya sé cómo abordar las cosas, sí, eso ya está claro. Miremos entonces lo que es la parte otra vez del Theoretical Framework, para que ustedes tengan ya una idea mucho más clara de todo lo que han hecho. Entonces, miremos acá, dice, can be considered as a conceptual model. ¿Listo? That establish a sense of structure that guides the research process. Entonces, por eso les digo yo que esto es la columna vertebral ¿del qué? De su proyecto. Si las variables y las categorías están claras, el resto del proyecto se puede ir desarrollando. Si esto no está claro, ¿cómo vamos a seguir la línea de investigación
con algo que está inconcluso. Ahora dice que it includes variables, the variables, a research intent to measure and relationships, y esto es lo más importante, he or she seeks to understand. Entonces ahí está. Hay una relación entre producción oral, comprensión oral y comunicación oral. Sí. ¿Según qué autor? Todos los que yo dije. Pero los autores a mí me dicen que existe esta relación. En parte sí, en parte no. ¿A quién le corresponde hacer esa relación? A ustedes mismos. O sea, aquí les toca que utilizar ese C1 que ya tienen ganado per se. Ahora, tenemos, essentially, this is where a researcher develops a theory and builds her case for investigating that theory. Lo que yo les decía, es que yo no estoy diciendo tanta cosa. Entonces, aquí ustedes construyen es su teoría. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el resto de los autores, aquellos que se mataron las pestañas leyendo libro y se mataron también, se quemaron las pestañas frente a un computador, frente a una máquina de escribir, si son los más viejitos, redactando toda esta información. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a servir a nosotros. Aquí, and build her case for investigating that theory. Entonces, vamos a investigar que... Sandra, ¿qué es lo que va a investigar? Sandra, está en el chat. Sandra. Ay, ay. Espera que estás en el chat. No, Sandra no está. Así está, pero no me escucha. Bueno, a ver. Agarremos a... quién tiene habilitado el micrófono? Mi teacher. Bueno, a ver, Gina. Vaya. Gina, entonces digamos, Ay, ¿cuáles partes de su teoría? Perdón. Aquí está. Acá, listo. Ya ustedes tienen una teoría, ¿cierto? De lo que quieren, varias. varias, listo. Ahora, ¿qué es lo que quieren investigar con esa teoría? Pues lo que queremos investigar es si el hecho de ser hombre o mujer, o sea, el género, Ujú. tiene alguna influencia tiene alguna influencia para que X o Y persona sea mejor en la habilidad del habla Ujú. cuando aprende inglés, cuando aprende una segunda lengua. Listo. ¿Qué Ujú, según sus autores, estrategias y todo eso. listo? ¿Qué autores soportan esa idea que ustedes ya tienen concebida? Hay uno que se llama, ya le voy a decir cómo se llama, A mí me... Oktay Aslan. Ajá. Bueno, él esto habla es súper completo, habla sobre los estilos, las estrategias y el género también. Ajá. O sea, Profe, qué pena, yo le iba a preguntar algo. ¿Cuántas veces podemos utilizar el mismo autor? Las veces que sea necesario. ¿Sí? No es que vayan ustedes a agarrar, por ejemplo, cada 3 líneas y van a citar al autor. No. Háganlo práctico. Yo diría, desarrollen toda la idea, la concepción que tiene el autor. Un momento, Ricardo. Por ejemplo, el autor tiene, ¿cómo decirlo? Acá, mi tesis. Por acá está. Entonces, digamos, ejemplo, por aquí yo cité a O'Reilly, que es llamado el padre de la Internet. Entonces, miren que acá yo simplemente hablé de O'Reilly una sola vez. Creo que aquí tengo algo también de O'Reilly. No, da conta. Entonces aquí simplemente agarro O'Reilly una vez. Usted va a utilizar el autor muchas veces
siempre y cuando estas ideas sean, mejor dicho, se tenga que desarrollar más de esas ideas. Por ejemplo, yo cité muchísimo acá, en esta parte, a Siemens y Downes, porque ellos son llamados los padres del conectivismo. Bueno, más Siemens que Downes. Downes le siguió la idea después. Entonces, aquí yo tengo Siemens y Downes y más abajito voy a utilizar también a Siemens y Downes. Pero acá, por ejemplo, desarrollo a ARIA y a Dell, porque es que yo veo la relación que ellos tienen entre el conectivismo y el e-learning, que ARIA y Dell habla mucho sobre la cuestión. Después aquí yo cito a Parisi, a Roberto Parisi, vuelvo a citar aquí a Parisi, ¿sí? Meto a Hussein porque Hussein Sí. me habla, creo que no, Hussein no habla nada de Aparicio, pero sí habla de Freire y sí habla de Siemens y Downes. Aquí ya mezclo, vuelvo a mezclar aquí algunas ideas ¿sobre qué? Sobre Hussein. Ah, mentiras, Hussein sí habla sobre la educación 2.0, pero si hablamos de educación 2.0 tenemos que hablar de Paulo Freire, ¿sí? Y entonces aquí metemos de una vez a Siemens y Downes porque ellos están hablando de la perspectiva de la educación 3.0. Claro, lo toma Hussein, pero quien habla realmente de esto o quien da las bases son Siemens y Downes. Entonces, ven acá, en esta parte, como por así decirlo, y por subirme el ego, esta parte no va a ser encontrado en otro documento. Aquí yo lo que emití fue 1, 2, 3, 4, 5 autores en un solo párrafo, interactuando todos hacia un mismo fin. ¿Sí? Entonces, ya Siemens y Downes lo he citado dos veces. Miremos por acá si yo he utilizado más sobre Siemens y Downes. Aquí utilicé otro autor, Keith Smith. ¿Sí? Aquí tenemos este autor, y aquí desarrollé toda la idea y al final meto a Downes. O sea que ya Downes lo he utilizado tres veces. Meto a Siemens acá, ya van tres veces que meto a Siemens, pero ya metí otra vez a Hussein y Hussein ya lo he citado dos veces. Pero este cuadro yo lo tomé de Hussein, si no estoy mal. Acá está. 4 veces, 5 veces porque vuelvo a utilizar a Hussein. Quiere decir que yo voy a utilizar ¿qué? Voy a utilizar este tipo de citaciones o el número de citaciones relacionado a la importancia que yo le vaya a dar al ¿qué? Al desarrollo, perdón, que yo le vaya a dar al ay, se me fue, a los autores en relación a la variable que yo esté desarrollando. ¿Listo? Bueno, pues yo incluso yo le estaba buscando más, más información, más PDFs, más papers, y sí encontré varios autores que hablan sobre todo eso, la relación entre las estrategias y estilos de aprendizaje con el género, Ajá. cuando se hace en inglés, obviamente. Entonces aquí no lo he compartido con Alex porque fue ayer en la noche, pero ya toca hablar eso más tarde. A falta de Eh, comunicación, si no, está como muy, no, 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 ya tienen cero, no me interesa. Bueno. Uy, pero ya hace lo que se puede con esta No, situación. no, estamos en la era del conectivismo, tienen que conectarse. No, mentiras. No, pero ya respeto el sueño de la gente. Imagínate yo por allá escribiendo la medianoche a Alex. Sí, Alex, imagínate, Alex soñando por allá cosas lindas, yo escribiéndole sobre el proyecto. Ya les va a llegar el día en que sueñen con el proyecto. Ah, bueno, espero que sí. Bueno, listo. Cuando ya se vaya a terminar Todavía falta. Bueno, chicos, bueno, eso sería ahí. Ricardo dice que quiere compartir la pantalla. Bueno, a ver, yo desconecto la mía. Pin, pin. Creo que ya la desconecté. Listo, ya puede compartirla, Ricardo. Pero es que era para mostrar cómo avances. Ajá, perfecto. Ok. Creo que ya. Ya está compartiendo. Ok. Entonces aquí como que nosotros nos quisimos ir por dos variables que son el skill production and linguistic factors involved in the oral proficiency.
Y el otro sería como Second Language Acquisition, Characteristics and Requirements according to the CFR for acquiring a C1 level. Bueno, Entonces muchachos, el en primero, esta parte donde yo veo aquí lo del Theoretical Framework, que hay dos lineecitas para hablar de eso, resulta que es que en mi tesis, yo creo que ustedes están utilizando mucho la variable que yo utilicé en mi tesis, resulta que a mí el marco teórico lo utilicé de segundo factor. Si ustedes ven, por ejemplo, en la fundamentación teórica mía, yo escribí un párrafo de 5 líneas dando una estructura de qué se iba a encontrar en los dos otros subpuntos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas 2 líneas ahí ustedes tienen que agrandarlas, alargarlas. Eso fue algo que aprendí después de la maestría, donde dice ahí, por ejemplo, this section of the study is aimed at defining the theories related to affecting factors of speaking speaking skills that affect 8 semester students oral production proficiency. Pero entonces tienen que decir desde qué punto de vista, cómo va a ser eso, y después ahí sí dan las categorías. Entonces, oral production skill and linguistic factors involved in the oral proficiency. Eso quiere decir que eso va a ser esa va a ser ¿qué? La categoría. Eso dice second, language acquisition characteristics and requirements according to the Common European Framework for acquiring a C1 level. Entonces, dentro de ese orden de ideas, ¿sí? Primero hacerle como una especie de introducción a esa theoretical framework para decir qué es lo que se va a encontrar y después cuáles son los autores que van a soportar esa idea. Eso se los había dicho ya en la revisión pasada. Profe, sí, pero profe, Ajá. hablen. esto hablando así como más general, en el Theoretical Framework, es como que citar y nosotros interactuar con la idea del autor y prácticamente enlazarla con otros autores. Eso es lo que yo tengo entendido. Exacto, eso es. Eso es. Si ustedes tienen Sí, interactuar un poco, sí. Exactamente, si ustedes tienen... Profe, pero ya en esa interacción pueden haber opiniones o es algo como... Claro que tienen que haber las opiniones. Solo que usted no va a decir ahí, yo opino que no, porque va a sonar horrible lo que les voy a decir, pero ustedes y yo no somos nadie dentro del mundo de la academia a la hora de crear una teoría. Los únicos que pueden hablar de I, y eso me lo enseñaron en la maestría, son los que ya son doctores o postdoctores, porque ellos sí crean teorías, ¿sí? Aún así, me dijo un doctor de la Universidad EAFIT y de la Universidad de Antioquia, que ellos les gusta más seguir sonando impersonales. Entonces, mejor dejar el I think that, no, mejor dejarlo a un lado. Entonces, en este caso, para ustedes meter su opinión, ustedes, por eso les digo, enlazan lo que es el contexto. Enlazan lo que es el contexto con con la teoría para darle una respuesta o darle ¿cómo se llama esto? Una explicación a esa situación que está pasando en su contexto. Porque pues ver lo que tenemos aquí en plan como que de acuerdo a tal, pues como... Es que esto sale en el libro de Brown, lo de The American Council on the Teaching of Foreign Languages. Ajá. Sale que pues más o menos como en qué consiste o cómo es la producción oral, y pues obviamente en el libro de Brown aparece es como para grados, o sea, nos sirve también para seguir la parte de la Comisión Europea donde explicamos más o menos cómo se maneja en cada nivel desde elemental hasta avanzado, súper avanzado, que ya sería como el más, pues el mayor, ¿sí? Pero pues leyendo todos, pues ahí uno saca como un tipo de como un tipo de resumen diciendo como que el proceso de producción oral consiste en la hora para construir un mensaje, relied, well,
reliably learn new utterances through the constant combination of the elements immersed on the process. Y aquí ya viene el punto de vista de nosotros, por así decirlo, diciéndole que algunos de estos elementos son esenciales para una correcta comunicación, como vocabulario, que es the main core for a perfect structure, and punctuation and pronunciation, which is hardly linked to one of the main branches of linguistics called phonology, due to its physic nature that involves the voluntary act of articulation and producing a language. Entonces, tenemos ahí como esa parte como para explicar la primera teoría que sería la producción oral, pero no metimos lo que usted dijo ya de que sería, o sea, en su caso que usted metió producción, comprensión y comunicación, sino intentamos como, o sea, como en la parte de producción, como que resumir que pues es necesario entender muy bien, o sea, un nivel adecuado para comunicar bien el mensaje, ¿sí? Sin necesidad pues, de irnos a otros puntos que pues no anotamos porque pues creo que no tiene, o sea, sí tienen que ver, pero como más inmerso en esta partecita. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué Sí. tienen que hacer? Buscar más sobre el oral production skill y qué se desprende de eso para ustedes entonces mirar a ver si hay más variables o más estudios que les digan cómo se desarrolla el oral production skill, ¿sí? O el oral production. Y teacher, como acá, pues como acá apuntemos lo de la parte ¿Lingüística? de que la pronunciación, de lingüística, pues ya nos fuimos después para los factores Ah, bueno, lingüísticos perfecto. al momento de pronunciar la lengua. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta la producción, el proceso de producción oral, podemos inferir que está basado en algunos componentes lingüísticos como stated Harrison 2009 que afectan la proficiency of the language related to learning disabilities that can cause uncertainty at producing the language, specifically on a class environment, ¿sí? Entonces aquí ya que metemos como que los factores lingüísticos que afectan como la lengua al momento de producirla y especialmente en un entorno de clase. Entonces, algunos de esos pues están basados en las áreas principales de la lingüística, que son fonología, morfología, syntax, semantics y pragmatics. Y que igualmente, ¿qué? Y que igualmente causan un rango de dificultades pues muy grande, pero las más observadas por los investigadores son interlanguage, lack of vocabulary, y pues a ellos se mencionan como las dificultades que encontramos, pues más allá que las que están en el libro, porque pues en el libro de Brown que usted nos mandó, pues pudimos encontrar como que usted tiene su paper de authoring y todas esas, pero pues como la idea es puntear lo que es el problema que está viendo realmente la investigación, pues decidimos poner como las mismas, pero pues ya explicarlas en el conceptual framework que iría en esta partecita de acá abajo, ¿sí? Realmente esto creo que necesito ampliarlo más porque creo que la idea tiene que ser un poquito más extensa, porque pues, la parte de lingüística es muy amplia. Eso es lo que les iba a decir. Realmente eso está muy, 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 muy amplio. Porque hablar de fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática, ya simplemente hablar desde el punto de vista pragmático y semántico es muy amplio. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahí? Ahí simplemente lo que tienen que dar es, si yo estoy leyendo eso ahí, y yo agarro desde can affect the proficiency of the language related to learning disabilities that can cause uncertainty at producing the language specifically on a class environment. Some of them are based on the main areas of linguistics such as phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. Yo diría que en vez de estar utilizando eso, apuntarle
al problema específico que ustedes están hablando de lo de interlanguage transference y phonological issues. Con eso es más que Entonces suficiente. sería phonology y pragmatics. Phonology pragmatics podría ser para que ustedes no se Porque agranden pues en tanto y de ahí especificar cuáles son esos factores, esos problemas que ustedes están viendo ahí. Si ustedes ya hablan, por ejemplo, de la parte de transference, aquí está donde dice interlanguage lack of vocabulary, lack of self-confidence that causes inhibition and grammar errors related to the linguistics. Más bien es como tratar de darle a entender al lector que, bueno, eso está, digámoslo así, que phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics van a ser explicadas desde el punto de vista como interlanguage, lack of vocabulary, lack of self-confidence, pero todo hay que llevar al lector de tal manera que se oriente que desde esas ideas de fonología pragmática se van a desencadenar lo que está desde interlanguage hasta grammar errors. ¿Listo? Pero entonces eso hay que desarrollarlo de una manera mucho más clara y mucho más explícita. Yo diría que miren un poquito sobre crashing para que les dé una idea. sí. Recuerdo lo que vimos la semana pasada ¿de qué? De Acquisition. language acquisition, de language learning Sí, acquisition aquí theories, es que, hypothesis. sí, es que se trata de ¿qué? La segunda variable que ya es como tal la second language acquisition, características y requirements según el cuadro común europeo. Entonces aquí ya en el segundo punto de acquisition mencionamos a crashing, diciendo que el proceso de acquisition enfatiza en la adquisición de una lengua en una manera natural. Esto significa que existe un conocimiento previo desarrollado por el individuo teniendo un constante contacto con la lengua en sí. Ajá. Entonces aquí ahora vamos a entrar en el contexto. In the foreign languages degree, the pedagogy used by the university encourages the student to speak in the target language, immersing the student on an environment in which the target language is going to be spoken for communicating, for working, for everything inside the classroom. Algo así está muy vago, pero más o menos es como la idea. Toca Y aquí ya precisarlo más. estamos, o sea, eso lo dijo Crashing, de hecho. Esto es de Pero Crashing. entonces ahora tienen que ponerlo no desde el punto de vista de crashing, sino desde el punto de vista cómo les sirve a ustedes esa teoría. Porque crashing lo que dijo es muy bonito, pero desde el punto de vista contextual, ¿para qué les sirve a ustedes? Eso que les, Sí, o sea, eso que yo puedo de qué hablar manera de les eso, explica su para- problema. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que Profe, ver o sea, claro. ahí prácticamente debemos tener como, o sea, debemos incluir el contexto porque Claro. nosotros pues estamos basados en que en la clase de anglófona Ajá. prácticamente se debe tener un nivel C1. Ajá. Entonces prácticamente eso lo relacionaríamos con el contexto de una vez. Exactamente. Se podría decir. Claro, porque es que ustedes tienen que darle respuesta al mismo contexto. Sí. O sea, ustedes van a hacer una Sí, investigación sí, sí. y van a explicar lo de crashing. Eso ya sería un estudio documental, simplemente mirando si lo de crashing es cierto o no, pero ya es otra cosa. Sí, eso sería como una evaluación, eso ya es otra cuestión. Angélica pregunta, teacher, if our topic is improvement of order production, will the theory be the importance of the strategies about that? Angélica, ¿se refiere usted a lo que estamos hablando ahorita sobre lo de la parte del order production, sobre las ideas de Crashing, las ideas de Brown? Que si eso le puede servir a su proyecto. Sí, yo le recomendaría leer Brown también en el grupo de WhatsApp. Creo que compartí hace ratico ya ese libro de Brown y les puede servir muchísimo a ustedes para tener algunas ideas sobre oral production. Igual hay más autores que hablan sobre oral production. ¿Sí? Crashing lo que habla es sobre la oral acquisition.
Eso puede servir también, eso les sirve a ustedes, a los que estén trabajando en Oral Production. ¿Listo? Pero hay más autores que hablan sobre oral production. No sé si Richards and Rogers hablan sobre eso. Como teoría, sí, ellos lo hablan. No me acuerdo en qué capítulo está, pero por ahí anda. Profe, Ajá. profe, mi Sería- última pregunta. Entonces, como usted nos hizo ahí como el cambio de phonology y pragmatics, Ajá. entonces en el conceptual framework ya no incluiría syntax, semantics, ya prácticamente lo sacaría. Sí, Solo sería incluir ¿qué? Phonology y porque pragmatics si ustedes lo van a, incluiría como si ustedes factores en el van a, yo les advierto una Ajá. cosa, si ustedes van a analizar todos esos conceptos, si ustedes van a analizar todos esos conceptos, yo creo que se les va a hacer muy larga la muy investigación. largo. Porque ustedes, Profe, miren, si usted va a analizar entonces, la producción C1 a nivel sintáctico, tiene unas variables. A nivel pragmático tiene otras palabras. A nivel morfológico tiene otras palabras. sí, A nivel fonológico tiene otras palabras, tiene otras variables, perdón. Entonces, si usted ya con esas 4, a nivel sintáctico tiene otras variables. Ya con esas 5 ustedes tienen para hacer un trabajo sumamente enorme. Ahora, van ustedes a, por ejemplo, grabar una producción oral y le van a hacer el análisis lingüístico, morfológico, sintáctico, fonológico a cada una para ver si sí se acerca a un C1. Ahora no. tienen el Sería muy tiempo complejo. En cambio, suficiente, tienen ustedes, perdón lo que yo voy a decir, 32 horas en un día para hacer eso. no, solo 12. Ah, Profe, bueno, entonces, esa es la cuestión. entonces, Tenemos que profe, mirar la practicidad de cómo nosotros vamos a dar, mejor dicho, de cuáles serían las variables que aquí nos van a servir más y el resto lo vamos a dejar como subvariables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, van a hacer primero una observación y van a mirar entonces de qué manera se ven estos factores que ya este autor del 2019, que no me acuerdo cuál era, dijo. Y de esta manera ustedes lo que van a decir es, por ejemplo, digamos que la parte fonológica y la parte pragmática son las que mayormente se ven afectadas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas a nivel de pronunciación y a nivel de transferencia. Transferencia. ¡Pum! Dos cosas, y eso es lo que ustedes van a analizar. Hay un tercer factor que es la parte de syntax. syntax. Ah, listo, perfecto. 3 Pero variables sería más que ustedes van a analizar y ya, porque si no se les va a hacer el trabajo muy largo. Teacher, y podemos poner esos dos como Grand Tour variables y syntax como subvariables. Sí, siendo así, sí, pero tienen que ustedes que especificar cuál es la jerarquía que ustedes le están dando a este Y se trabajo. puede hacer como un tipo de pirámide, más o menos. Sí, claro. O sea, se podría graficar como una pirámide y... Si ustedes van a hacer eso, es mejor que hagan lo siguiente. Uno, creen su propio cuadro de análisis. Quiere decir que ustedes van a dar la jerarquía a nivel de explicarlo. ¿Sí? Entonces ustedes crean un cuadro y van bajando desde el más prominente hasta el menos prominente y así entonces ustedes explican esa idea. Si no es así, busquen algún autor que hable de nivel jerárquico a nivel de producción oral, de qué es lo que se tiene que tener en cuenta, qué es lo más relevante y qué es lo menos relevante, y así ustedes pueden tener una idea más grande de qué analizar y cómo analizar. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lina. O sea, nosotros podemos en sí como sacar lo de pragmatics y lo de phonology, lo podemos prácticamente incluir dentro de esas 5, lo de las dificultades. Sí, claro. O sea, para que no nos tome tanta importancia. ¿Sí? Claro que sí, pero tienen que especificar la manera de cómo anotar eso. Si ustedes lo especifican y lo atan, bien. Esos factores terminan volviéndose unas dificultades, sería. O sea, cómo esos factores a futuro se vuelven dificultades y por qué. Y qué crean, qué dificultades crean y que pues son las que ya mencionamos, pero ¿por qué las crean? Más o menos sería exactamente, la idea. tal cual.
Bueno, Sí, es el factor fonológico, cómo afecta la producción de los estudiantes que pues tenemos un acento latino, sí, por así decirlo. mm, sí, pero se lo pueden mirar también desde otro punto de vista, como por ejemplo un estudiante que su lengua nativa es el cantonés, ¿de qué manera puede verse afectado con esos variables? Si, si un estudiante ruso, esto puede afectar. Ustedes pueden ver aquí cualquier tipo ¿de qué? De probabilidad. ¿Listo? Sí. Sandra dice acá, teacher, we stated in this way. We started this way. In this introductory paragraph, okay. Research focused on the field of language and society has allowed us, no me voy a utilizar ese allowed us, allowed me, porque eso es primera persona del plural y el singular. Y acá nosotros no somos doctores para crear teorías. Pilas con eso porque en ese sentido que el mundo académico es bastante quisquilloso. Y pues la mejor manera de presentarlo es así. Entonces, allowed us to have knowledge of the evolution not only of education but also of the student himself. That is, analyzing his emotions and feelings during his process of acquiring a second language. Yo creo que tienen que tener más precisión en este sentido. Aquí cuando dice to have knowledge of evolution not only of education but also of the student himself. Vayan directo al grano. La evolución a nivel educativa, pero ¿de qué sentido? La educación, perdón, y del mismo estudiante, pero ¿en qué sentido? Más luego dicen algo sobre el proceso de adquirir una lengua extranjera y lo de analizar sus emociones. Yo diría que ir directo al grano y decir, analizar sus emociones y la adquisición de una segunda lengua. Luego dan el ¿qué? Dan la especificidad de qué es lo que ustedes quieren decir con eso. Ahora, for the present project, eso es español, pilas. For this project, suena mejor. The following categories will be taken into account as the main reference for this theoretical framework. Ajá. Listo, ahora está bien. Esas líneas antes de for this present project o for this project, me gustaría que las alargaran un poco más y darle un poquito de claridad a lo que ustedes van a mostrar en los siguientes párrafos. ¿Listo, Sandra? ¿Listo? Van bien, pero necesito que me desaten más ese bulto de anzuelos. ¿Listo? Bueno, entonces más claridad hay. Ya casi vamos terminando esta sesión. Bueno, por lo menos se cumplió lo que yo quería, que era darle solución a las dudas que más tenían con relación a... Voy a compartir mi pantallilla. ¿Me ven? Ah, caramba. ¿Me ven mi pantalla? Sí, señor. Sí. Bueno, para terminar esto acá de este Theoretical Framework, que siempre son algunas cositas que más quiero mostrar acá. Bueno, entonces acá tenemos eso acá, Theoretical Framework is the research presentation of a theory that explains a particular problem and is not based on her supposition alone. Esta es la parte que yo les quería mostrar. No es suposiciones, no, es mezclar la teoría con su contexto. ¿Listo? Esto no es un reporte de research. Theoretical framework is presented in the early section of a dissertation, mainly in chapter 2 of the report, and provides rationale for conducting your research to investigate a particular research problem. Lo que quiere decir que estas teorías le van a dar pie a ustedes para poder entender la naturaleza del problema. ¿Listo? It involves a well-supported rationale and is organized in a manner that helps the reader understand the assess the perspective of the researcher. Entonces aquí van a mostrar su punto de vista, el punto de vista del autor, y esto cómo clarifica el contexto. Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta para desarrollar esto? The researcher starts by describing what is known about the variables involved, what is known about the relationship, and what can be explained thus far. Entonces, ¿qué van a hacer acá?
sea, algo así o sea, que ahí podría ser algo así parecido como lo que hicimos en plan, digamos, de decir los elementos de la producción oral y decir, algunos de estos elementos son esenciales, o sea, ahí ya estoy como metiendo Exactamente. nuestro punto de vista, pero sin Ujú, decir que no, pero nosotros los, estos, ok. ujú, exactamente. Entonces, lo que dice Ricardo es cierto. En primera medida, ¿qué van a hacer ustedes? Uno, van a explicar lo que se sabe de las variables, o sea, la teoría. Dos, what is known about the relationship. Entonces, si de la teoría hay alguna relación con el contexto y cómo se va a explicar acá. Ahí me salta el tercer paso de what can be explained thus far. Entonces, primero, teoría de la variable. Número dos, relación entre la variable y lo que se sabe al respecto. Y tres, ¿qué explica esto en su contexto? Ahora dice, one need to investigate other researchers' theories behind these relationships and identify a theory that explain the major research problems. ¿Sí? Entonces, ustedes van a leer la parte, la parte teórica de otros proyectos para que ustedes tengan también una idea mayor de qué pueden encontrar. Ahora acá, dice, the researcher need to consider alternative theories that might challenge the perspective. Entonces, ustedes no van a hacer suposiciones. Esto es porque yo creo que es así. No, entre más variables se encuentren, entre más alternativas se encuentren, mejor porque van a tener un panorama mucho más distinto. ¿Sí? Ahora dice, one also considered the limitations associated with the theory and quite possibly that problem could be better understood by other theoretical frameworks. Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, mi proyecto hasta dónde llegó, hasta la parte de oral production hasta oral communication, yo no me salté más. Pero si ustedes quieren entender sobre sobre written production, les tocará que leer otro paper. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Cuáles son las limitaciones? Lo que se estableció tanto en las preguntas como en los objetivos. Ahora, significance of the theoretical framework. It helps researchers to consider all the possible frameworks and to reduce biases that may sway the researcher's interpretation. Entre más lean, más ideas van a tener ustedes. Entre más lean, van a tener una claridad mucho más grande, perdón, de lo que ustedes quieran definir. Me salté ya el segundo punto. Ahora, it demonstrates that the relationship proposed by the researcher are not based on her personal instincts or guesses, but rather formed from facts obtained from authors of previous research. Entonces, aquí está la importancia de las citaciones. Ustedes van a citar para clarificar, van a citar para mostrar cuál es la realidad de la investigación. ¿Listo? Ahora dice, the theoretical framework allows the researcher to present the research problem in light of summary of the literature. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes van a mirar desde el punto de vista del problema cómo esta teoría va a desglosar cada una de las partes del problema y hacerlo claro, hacerlo visible, hacerlo entendible. ¿Listo? Y bueno, acá está, por ejemplo, dice, it determines how the researcher perceives, makes sense of, and interprets her data. Explanation of theoretical framework helps the reader understand the researcher's perspective and context. Ahí está. Lo que ya les había hablado. ¿Listo? Bueno, ahora conceptual framework, teniendo en cuenta Mugenda 2003, define a conceptual framework as a hypothesized model identifying the concepts under study and the relationship. Lo que ya les dije, definirlos y hablar de una relación de lo que hay con el proyecto. It provides an outline of the preferred approach in the research and also outlines the relationship and desired effects forming independent and dependent variables respectively. It also a schematic representation showing
It is also a schematic representation showing the relationship between different types of variables involved in the study, such as relationship between independent variables and the dependent variable. Eso lo dice Tidwell 2012. Acá. Entonces, ¿qué sería? Is the researcher's own position on the problem and gives direction to the study. Principalmente consists of concepts that are placed within a logical and sequential design. It represents less formal structure and used for studies in which existing theory is incapable or insufficient. It is based on specific concepts and propositions derived from empirical observation and intuition. Aquí simplemente es el diseño secuencial. Aquí lo que ustedes van a hablar realmente es de la definición de cada uno de la estructura de estos conceptos. ¿Listo? Acá. Entonces dice, ¿cuál sería el conceptual framework? Miremoslo acá. A conceptual framework is not merely a collection of concepts, but rather a construct in which each concept plays an integral role. Entonces aquí simplemente no es decir, ejemplo, pastoreo, acción-efecto de pastorear. No, es definir desde el punto de vista esquemático cada uno de esos conceptos y el rol o la importancia que tiene cada uno de ellos en el proyecto. Ejemplo, miremos acá algo sobre el concepto, un concepto que yo tenga por acá de aula virtual. Entonces, aquí lo dice cortico, pero entonces dice, Área del 2009, página 8, definen este concepto como el entorno virtual con el propósito de que los estudiantes adscritos a este elemento puedan tener experiencia y acceder para la experiencia de acceder y desarrollar una serie de competencias y actividades que se ejecuten de cierto modo en el aula de clase presencial, tales como conversaciones, lectura de documentos, realización de ejercicios, formulación de preguntas, tanto al docente como a los estudiantes, de forma sincrónica y asincrónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta creación de conceptos viene resumida desde la teoría, pero que puede ser utilizada desde el punto de vista contextual. ¿Listo? Ahora, si yo tengo por acá algo de hecho como creación audiovisual, entonces yo utilizo acá Marranguelo. Eso está horrible. Ahora sí. Entonces dice, Marranguelo define este término como la realización de una obra audiovisual enfocada en transmitir una visión al mundo, la cual no está enfocada en la adquisición de recursos económicos. Por el contrario, dicha creación tiene como objetivo la expresividad estética dentro de los parámetros de la cultura y el arte. Y ahí está. ¿Sí? Simplemente yo no me estoy basando en decir, ¿qué es creación de audiovisual? Ah, pues lo que se hace desde el punto de vista tecnológico con software de audio y video. Ya, eso sería una definición. Pero yo estoy diciendo es una definición contextual. Entonces, aquí estamos diciendo una obra audiovisual enfocada en transmitir una visión al mundo. ¿Pero por qué? Porque yo ya hablé que los muchachos van a crear videos. ¿Listo? La cual no está enfocada en la adquisición de recursos económicos. No, porque va a ser desde el punto de vista educativo. Entonces, tiene como objetivo la expresividad estética dentro de los parámetros de la cultura y el arte. Bueno, pero aquí me faltó meter la parte de la educación. ¿Sí ven? Entonces, a esto es lo que nosotros le estamos apuntando. Acá. Aquí dice. Entonces, according to Miles and Haberman, 1994, conceptual framework lays out the key factors, constructs, or variables and presumes relationships among them. De una forma corta, vamos a decir cuál es la definición y cómo esto se relaciona con nuestro proyecto. No es simplemente definir por definir. Miremos acá. Provides not a casual analytical setting, but rather an interpretative approach to social reality, lo que les mostré yo ahorita poco. Número 3. Rather than offering a theoretical explanation, as do quantitative models, conceptual frameworks provide understanding. Entonces, desde el punto de vista acá, mostrémosles una ideita chiquitica sobre producción. No, ya hablamos de producción oral. Por ejemplo, comprensión oral.
Se refiere a los procesos de decodificación de un texto input emitido por uno o más hablantes, en los cuales los usuarios pueden captar la esencia de lo que se dice, conseguir información específica, realizar una comprensión detallada y o captar posibles implicaciones. Es de resaltar que las actividades relacionadas a ese concepto son atribuidas a escuchar declaraciones públicas, medios de comunicación, conferencias, presentaciones en público, etc. Y seguimos todavía desde el punto de vista de la practicidad de la lengua. Entonces aquí vemos que se cumple la idea que ofrecen acá sobre que provide understanding. ¿Listo? Número 4, entonces aquí no vamos a dar es conocimiento. Simplemente lo que vamos a hacer es una interpretación suave sobre las intenciones. O sea que más o menos como diría Christensen and Burke Johnson de estimular la teoría. Bueno, aquí dice como que stimulate theory toward concepts and relationships previously identified on Ajá, the literature. ajá, tal cual. Eso es. Entonces no nos estamos Ok. saliendo de la idea. Perfecto, están leyendo. Eso me gusta. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta aquí me llegó la clase. Entonces, yo le voy a pasar material también sobre aquí, Writing a Literature Review, porque ya quiero que ustedes empiecen a trabajar sobre esto. Este documento me gustó porque les dice más o menos qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero entonces también me Ujú. gustaría que utilicen categorías acá para que no se enreden tanto. No, debo decirles también que hay dos formas de crear el Literature Review. Uno, se escribe autor por autor. Si por ejemplo ustedes utilizaron 10 autores, entonces van a utilizar autor por autor y van a describirlo y van a decir, estudio por estudio, van a describirlo y van a decir la importancia de cada uno de los estudios. Creo que Sí. por acá lo tengo. Esta. O se van a agarrar categorías y van a ponerse a hablar. Uno se habla de manera somera cada uno de los autores, qué fue lo que dijo en su estudio, y después vamos a relacionarlos, como por ejemplo lo que yo hice en mi tesis, pero yo no lo mandé directamente. Acá está, estado del arte. Yo no le puse subcategorías, puesto que yo todo lo mezclé en una gran categoría, por así decirlo. Entonces, si ustedes se ponen a leerlo, todo está hablándome de la parte de lo que es uno, como los factores virtuales y educativos tienen incidencia en el desarrollo de la producción oral de los estudiantes. Entonces, aquí prácticamente lo que yo hice fue una consolidación de autores. Acá está, por ejemplo, dice, acá está. Esta es una de las categorías que yo tenía. Comprensión y producción, o producción y comprensión oral. Y la aplicación de la fonética. Entonces aquí yo tengo estos autores. Los autores anteriores se enfocaron más que todo en dilucidar lo que se hablaba relacionado a ¿qué? La parte de la pedagogía y la virtualidad, que también creé esa categoría, pero fue la que le di más prioridad. Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese sentido. Y listo. Entonces, pues necesito que lean un poquito más sobre. Acá les voy a pasar este PDF también. Me pareció bastante práctico. Acá. Entonces, como lo pueden ver. Y listo. Entonces, la semana entrante, lo que yo quiero, como ya de este lunes en 8 entramos a parciales, entonces ya necesito que la semana entrante me tengan definido dos cosas. Uno, el Theoretical Framework, que lo necesito para el lunes. Ya listico. Y que ustedes desde el lunes hasta el viernes de la semana entrante me trabajen juiciosos y juiciosas en la Literature Review. ¿Listo? De hecho, les vamos Voy a estar a, pidiendo voy tutorías a abrir espacios de para tutoría. que los... Y sí, voy a abrir espacios de tutoría, pero también les voy a pasar unos proyectos que tengo. Ah, no, está aquí no. Tengo en mi.
acá. Voy a pasar unos proyectos de la Universidad de, no recuerdo si es de República Dominicana, de Puerto Rico, de El Salvador. Ahorita se los paso para que ustedes vean más o menos cómo se escribe el marco teórico, cómo se escribe el literature review. Tengan ustedes una idea más amplia de cómo se escribe eso en un proyecto desde el punto de vista de otras universidades, y ustedes empiecen ya a desarrollar y a esquematizar todo este tipo de información. ¿Listo? Entonces las tutorías las vamos a tener, voy a cerrar esto acá. Where can I look for some other introductory verbs different from based on, Sí. started on? Déjenme buscar esa información para yo proveérselas sobre ese tipo de verbos para introducir. ¿Listo? Yo creería que podrían ustedes utilizar información relacionada a la taxonomía de Bloom, que les podría dar esa idea sobre cómo utilizar esos verbos. Pero esos conectores, voy a buscarles esos conectores ahorita más tarde para que ustedes tengan esa información condensada. ¿Listo? Listo. Bueno, en este momento termino la grabación de esta clase.